Presidente Luis Abinader en la Asamblea de las Naciones Unidas. Tal como comentaba Alex, estaremos analizando las palabras del presidente Luis Abinader en este escenario, acompañados del periodista Fausto Rosario. Así que ya lo tenemos en línea aquí en No Se Diga Más. Muy buenas noches, don Fausto. Gracias, buenas noches. Fausto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Suponemos, Gracias. ¿verdad?, que pudiste ver como nosotros o escuchar el discurso del El presidente. discurso. Sí, así es. Así es. Tu primera Eh, impresión. para cum- Me parece un discurso muy coherente y muy claro con lo que ha venido diciendo y repitiendo el presidente de la República respecto de la crisis, en primer lugar, provocada por la pandemia y la necesidad de una solución con facilidades crediticias para los países que más lo necesitan y no para los países que menos necesidades tienen de estos recursos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional acaban de poner en derechos de giro unos 650,000 millones y la mayor parte de ese dinero se fue a manos de los países más ricos. Y por otro lado, las tres propuestas del presidente, yo creo que son tres propuestas muy específicas, muy claras, y que confirman lo que ya el presidente había ido poco a poco adelantando. En primer lugar, el tema de la compensación a los países que mayor sufrimiento tienen por el cambio climático y los gases de efecto invernadero. En segundo lugar, la crisis por el financiamiento de la pandemia y las facilidades crediticias. Y en tercer lugar, el tema haitiano, que ya todos sabíamos que el presidente lo iba a abordar como un tema relevante, importante. Yo creo que hay un cambio importante en el discurso de República Dominicana en el sistema de Naciones Unidas y particularmente con respecto a la realidad que ha vivido y que está viviendo Haití desde hace ya mucho más de un año. Porque aún con la presidencia del presidente Jovenel Moïse y aún con una situación de inestabilidad, de protestas permanentes en Haití, luego del asesinato el 7 de julio del presidente y luego de la solución momentánea que ha habido con un primer ministro, Ariel Henry, que no necesariamente tiene el apoyo político para llevar adelante su país, lo que acaba de decir el presidente de la República es un mentir a las especulaciones y a las declaraciones de algún modo irresponsables que en el país se han venido dando, como la que acaba de publicar el Nacional en el día de hoy del Partido de la Liberación Dominicana, acusando al presidente de la República de supuestamente representar los intereses de Haití en las Naciones Unidas. Yo creo que este discurso, qué pena que el Partido de la Liberación Dominicana se haya adelantado a ofrecer informaciones y a ofrecer puntos de vista sin conocer el contenido del discurso. No es responsable y no es adecuado que frente a un tema de relevancia como esta, ya lo hemos visto, el presidente Luis Abinader acaba de decir que la cuestión fundamental en Haití es la garantía de la seguridad, porque Haití está gobernado y dominado sectorialmente por grupos violentos y delincuenciales que han generado una situación de inseguridad que no solamente afecta a Haití, sino también afecta a los demás países de la región, especialmente a la República Dominicana. Y por otro lado, está el tema de que República Dominicana ha encarado con mucha responsabilidad un seguimiento y un apoyo permanente a el proceso democrático en Haití. Mientras tanto, la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente solidaria y no como que se ha desprendido y se ha quitado de encima la responsabilidad de acompañar a los haitianos. Parece que cansada o agobiada por la falta de apoyo o lo que fuere, pero nosotros estamos aquí y estamos a su lado y le hemos seguido dando apoyo y el gobierno es consistente, en este caso el presidente Luis Abinader. Yo creo que está muy claro, Alexander, lo que dijo el presidente en el sentido de que la comunidad internacional no puede ni debe esperar de ninguna manera una solución dominicana a la crisis en Haití. Y esa crisis es una crisis
de naturaleza interna que deberá ser acompañada por la comunidad internacional y no por la República Dominicana. Los haitianos no podrán salir de su crisis si no aseguran una gobernabilidad, una seguridad para sus ciudadanos en primer lugar, y si no organizan unos procesos vigilados y acompañados con recursos por la comunidad internacional. Yo creo que es un excelente discurso, me parece que es una palabra. Además, el presidente dijo muy claramente, voy a abandonar el lenguaje diplomático. Sí. No me voy a referir con la costumbre diplomática de que en esta Asamblea General, en este cónclave mundial, uno viene y dice palabras que pueden ser adornadas. La realidad es que Haití tiene una necesidad que ya no puede ser postergada. Y esa necesidad requiere de la solidaridad, del apoyo, de la presencia de la comunidad internacional. Y el presidente no lo dijo, pero yo creo que habría que haber dicho ahí muy claramente que son Estados Unidos, Francia y Unión Europea los principales responsables de ayudar a Haití a salir de la crisis en la que se encuentra. Entiendo que esta es una realidad que no puede ser olvidada y tampoco decorada, porque con lo que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, después del magnicidio, no podemos querer tapar el sol con un dedo. Y qué bueno que el presidente utilizó este escenario. Este era el escenario idóneo para hacer ese llamado a propósito de estos hechos recientes, que los Estados Unidos, señores, como nunca antes se había visto, esta migración haitiana en la frontera norteamericana. Yo pienso que esto también va a ser un punto para que ellos tomen en consideración y realmente ejecuten estas acciones y propuestas, en este caso la del presidente Luis Abinader. Yo creo que usted ha dicho un punto importante. Estados Unidos ya conoce la experiencia de los Vox People. En el año 1993, en medio de una de las grandes crisis haitianas, luego de golpes de Estado y luego de una desesperación, miles y miles de haitianos se lanzaron al mar a alcanzar la frontera de Estados Unidos por la Florida. Y llegaban por cientos y por miles a la Florida esos Vox People, que ya obviamente representó una crisis humanitaria de dimensiones mayores. Eso está comenzando a verse nuevamente. Por tanto, Estados Unidos, y eso es lo que digo que usted ha dicho muy inteligentemente, que Estados Unidos debe ver que lo que está comenzando a pasar con la crisis migratoria por la vía de México, que es lo que han estado unas 15,000 personas desde Haití, han cruzado toda la frontera y han llegado hasta Texas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto a vaqueros enlazando personas con latigazos. Hemos visto situaciones que creíamos superadas del siglo XVIII. Hemos visto violación de los derechos humanos. Hemos visto una realidad terrible con un secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que acaba de decir que él mismo ha sido y es migrante, pero él no se imagina estar montado en una embarcación perforada llenándose de agua en medio del mar. Es decir, que Estados Unidos tiene que poner atención a la situación de Haití y a esta cuestión migratoria. Y lo que está haciendo Estados Unidos es devolviendo a los haitianos desde Texas y cualquier lugar de la frontera por donde entren a Estados Unidos, lo está devolviendo a Haití. Así es, Fausto. ¿Y qué podría ser, antes de que nos vayamos a los otros dos temas, el de la recuperación económica y el otro tema que abordó el presidente en el discurso, y antes de salirnos del tema haitiano? Hay gente que comenta tradicionalmente que en este tipo de discursos, o los discursos se quedan en el aire, porque normalmente no llevan a acciones por parte de la comunidad internacional. ¿Consideras que este discurso dado por el presidente Abinader, sumado a esta situación inédita de los haitianos en la frontera estadounidense, podría ayudar a que en este caso sí haya hechos que respalden las palabras del presidente? Yo creo que las palabras del presidente han ido acompañadas previamente de una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, y la oficina del secretario general de Naciones Unidas esta tarde acaba de emitir una declaración en donde dice muy claramente que Antonio Guterres conversó con el presidente Luis Abinader y le ofreció todo el respaldo de Naciones Unidas a la lucha contra la corrupción y por la transparencia en la República Dominicana.
le ofreció a la República Dominicana todo el respaldo en relación con las acciones que el gobierno está emprendiendo, aparte de los otros temas que fueron aspectos de la conversación, entre los que se encuentra el tema de Haití. Por tanto, este no es solamente un discurso. Yo creo que sí, ha sido un discurso para los mandatarios, los miembros de la Asamblea General y todos los países que van rotando por la Asamblea General y dando sus voces de alarma. Yo creo que este discurso debe ir acompañado de acciones diplomáticas por parte de República Dominicana para que la comunidad internacional asuma una responsabilidad. Esto hay que concretarlo en algún tipo de acción y ojalá que los haitianos y los diplomáticos haitianos tengan la oportunidad de acompañar a República Dominicana también en este esfuerzo, porque en realidad lo que hay que hacer es un apoyo concreto, específico. El BINUT es una oficina de seguimiento de Naciones Unidas en Puerto Príncipe a la crisis de Haití. No han podido hacer mucho, han hecho unas cuantas acciones, pero hace falta tomar decisiones. Los haitianos no quieren que su tema esté en el Consejo de Seguridad. Eso es realmente una cuestión que el propio secretario general de Naciones Unidas ha estado esperando aspectos concretos, busca aliados. El principal aliado de Naciones Unidas en este momento es República Dominicana, que tiene cuestiones específicas, posiciones concretas. República Dominicana ha dicho, yo creo que el presidente no entró en detalle sobre esto, que no puede hacerse elecciones en Haití hasta que no haya un control total del territorio haitiano. Correcto. Hasta que no estén controladas las bandas en Haití, no puede haber elecciones. Así es. No puede haber una reforma de la Constitución haitiana si no hay una seguridad de gobernanza y un acuerdo, un pacto de las fuerzas políticas representativas en Haití. Yo creo que estos aspectos deben ser tomados en cuenta y República Dominicana debe emprender acciones diplomáticas que hagan correr este discurso, esta propuesta, esta idea, que yo creo que no hay un solo presidente que tenga una idea tan clara como la que ha expresado Luis Abinader sobre este tema. Así es. Correcto. Fausto, vámonos al tema económico. La recuperación económica no particular de República Dominicana, sino a nivel mundial. Hacía el presidente una alusión específica, por ejemplo, a los fondos que acaba de destinar el Fondo Monetario Internacional de más de 650.000 millones de dólares para como esto se llama como giros, ¿no? Sí. Derechos de giro. Derechos de giro. Derechos de giro. Que ayuda a resolver temas de liquidez en los distintos países, pero que sin duda las grandes potencias o los que menos lo necesitan son los que reciben una mayor proporción. Este planteamiento, ¿qué oídos crees que logre de alguna manera abrir este discurso del presidente en ese sentido? Mira, hay un aspecto vinculado también con la economía y vinculado con la crisis pandémica que hemos tenido, que es el acceso a las vacunas. Hay demasiados países, hay muchos países muy pobres que no han tenido ni tienen aún acceso a la vacuna por la falta de recursos. Esta crisis por la vacuna, más esta crisis post-pandémica como resultado de la paralización de la economía a nivel mundial, más esta tensión que se está desarrollando entre Estados Unidos, China y Unión Europea por un lado, yo creo que ha generado una situación de alarma mayúscula, muy bien descrita ayer por el secretario general. Obviamente, República Dominicana ha dicho, y el presidente ha sido muy claro en el sentido de que República Dominicana es optimista y ve la situación con optimismo. Tenemos el derecho y debemos reclamar que como país en situación de dificultad se nos dé acceso a créditos con bajas tasas de interés y que no afecten nuestra tasas preferenciales, que no afecten nuestra seguridad y nuestra solvencia frente a la comunidad internacional. Esa es una cosa. La otra es que el presidente ha dicho, República Dominicana va a crecer en los próximos años continuamente sobre un 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, el presidente está diciendo que República Dominicana es uno de los países que está actuando con mayor optimismo y con mayor dinamismo
y con mayor esfuerzo para la recuperación de la economía. Nosotros hemos vacunado a una gran parte de la población dominicana porque hemos tenido acceso a las vacunas muy rápidamente, pero las vacunas de la República Popular China, la Sinovac, que nos han vendido, no nos han regalado, nos han vendido la vacuna a un precio muy alto. Hay que decir, $18 por cada vacuna china que ha llegado a República Dominicana ha tenido que pagar el país. Entonces, creo que en ese sentido lo que ha pedido el presidente es un apoyo frente a la gran crisis global para países como República Dominicana, que no es, digamos, generadora de los gases de efecto invernadero, porque en realidad son los países de mayor economía los que tienen esa condición de ser lo más contaminantes. Y entonces que haya la posibilidad de que frente a la pandemia haya financiamiento flexible, facilidades crediticias, con tasas preferenciales a las cuales obviamente República Dominicana desea tener acceso, y no necesariamente la emisión de bonos en un mercado muy exigente, con tasas que son muy altas y que en definitiva terminan convirtiéndose en una deuda externa muy por encima de nuestras posibilidades. De manera que yo creo que el país va bien, el país está recuperándose en su economía. Hay un aspecto que el presidente no mencionó, pero República Dominicana ha controlado el gasto y sobre todo el gasto excesivo, el gasto dilapidador, el gasto clientelar políticamente, pero eso no es suficiente. República Dominicana tiene que generar recursos y tiene que aumentar el número de turistas, tiene que aumentar el número de exportaciones y tiene que aumentar sus ingresos para hacerle, digamos, frente a todos los desafíos que tiene esta gran crisis. Don Fausto, me parece importante también destacar, ya pasando con otro de los puntos del discurso del presidente Luis Abinader, cuando él se refiere a la responsabilidad de los países que emiten mayores cantidades de CO2. Otro tema que en los últimos años hemos sentido fuertemente en la República Dominicana. Un ejemplo de esto es el sargazo, que afecta a nuestras costas y por ende el turismo en nuestro país. Así es. Bueno, nos afecta a todo el Caribe, desde México, Colombia, todas las islas del Caribe están siendo afectadas por el mar de los sargazos, y esto que nos pone en condiciones también de tener que hacer inversiones más allá de nuestras posibilidades para que por supuesto, yo creo que en este sentido el discurso es luminoso y me parece que deja muy claramente, es un discurso limitado apenas a 15 minutos. Sí. Yo creo que el presidente fue muy solemne, al mismo tiempo diplomático, pese a que él sobre el tema haitiano abandonó un poco esa cuestión, digamos, diplomática, y abordó los temas que tienen que ver con nuestra propia seguridad, la reforma institucional que se está haciendo, la reforma de la Policía Nacional, la independencia del Ministerio Público, todos esos aspectos de carácter político globales, en donde se presenta a la República Dominicana como un país confiable, como un país que tiene unas propuestas y que está poniendo en marcha unas reformas que dan garantía a inversionistas, que dan garantía a turistas, que dan garantía a los propios ciudadanos dominicanos, que estos son, digamos, aspectos esenciales y muy importantes. Ojalá que se desprenda de este discurso del presidente algún tipo de acción que pueda ser encaminado, no solamente porque lo haya hecho República Dominicana, sino porque es un vecino y es uno de los países que espera que la crisis de Haití no sea una crisis que se generalice o que afecte a la comunidad caribeña en su conjunto. Tenemos muchos problemas en la región del Caribe, muchos problemas. Tenemos los ciclones, tenemos los huracanes, tenemos terremotos, tenemos una serie de cosas que obviamente hay que planificar el enfrentamiento de ella en caso de que se produzcan, pero el país está dando demostraciones de que va por buen camino. Fausto, ya se nos acaba el tiempo, como siempre, el tiempo es muy corto. Pero me gustaría, no sé si te pongo en un problema, si te pido que nos digas, si recuerdas alguna frase, ¿cuál puede haber sido la frase más contundente del presidente durante su discurso? No hay ni habrá jamás
una solución dominicana a la crisis de Haití. No podemos fallarle a nuestro pueblo. Correcto. Fausto, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos por atender a nuestra invitación. Discúlpame que yo no te he dicho don Fausto como te dice Karina, aunque debería, tanto por respeto como por edad, pero bueno, somos amigos. No, claro, Alexander, muchas gracias. Me da muchísimo gusto participar con ustedes en este programa, un placer. Gracias. Igualmente, un El gran placer abrazo. es nuestro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el presidente ha colocado broche de oro con este discurso a su visita a Nueva York en ocasión de esta Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, de verdad que me parece que coincido en todo con lo que comentaba Fausto. Me parece un discurso contundente, firme, que no respondió 100% al tradicional lenguaje diplomático en el que normalmente tratan de adornarse algunos términos y algunos planteamientos, cosa que es absolutamente positivo, sobre todo cuando uno de los temas fundamentales del discurso fue el tema de la situación de Haití. O sea, yo creo que es un tema que hay que tratar sin mucho adorno, sin mucho maquillaje, y como decía Fausto, esperemos que esto sea acompañado en los próximos días, semanas, meses de acciones diplomáticas que ayuden a que de verdad, de una vez por todas, como decía el presidente en su discurso, la comunidad internacional se responsabilice de alguna manera en contribuir a la solución o a las soluciones que necesita encontrar el pueblo haitiano. Yo creo que sí, Alex, porque no es solamente la República Dominicana, no es solamente Estados Unidos como estamos viendo en esta última semana, también otros países como Colombia tiene varados a miles de haitianos en situación irregular. Entonces, pienso que este fue el escenario ideal para hacer este planteamiento. El presidente se empantalonó, no pasó pañito tibio con la situación. ¿Y qué expresión fue esa? Así mismo, no lo maquilló. La realidad. Empantalonó. Ante la asamblea. Fue Karina, por si acaso. Pero ¿tú sabes qué significa eso? Bueno, yo... Se empantalonó, se puso los pantalones bien fuertes ahí para hacer ese planteamiento. Está bien. Coincido con Fausto Rosario en el sentido de que la frase más contundente, sin duda alguna, no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Definitivamente, o sea, no puede depender solamente del país, por muy el único vecino que sea, el que termine dando una solución a Haití. No se puede, porque además República Dominicana es un país pobre, no es un país que cuente, si no tiene con los recursos necesarios para atender a la propia población, mucho menos puede encargarse de Haití, que es a lo que han apostado o a lo que ha apostado la comunidad internacional históricamente. No, es que es imposible porque como también él mencionaba, no se trata de una ayuda humanitaria en estos momentos. Es una situación que va más allá de esto. Está el tema de seguridad, el tema de que la inseguridad política también, la inestabilidad política. Y esto no es desde ahora. Lo que pasa es que ahora estamos viendo los verdaderos efectos de muchos años de irregularidades, falta de atención a este país, Haití. Así es. Mira, también estamos recibiendo información. El presidente estará saliendo desde la sede de la ONU hacia las oficinas de la misión permanente de República Dominicana ante la ONU, que queda relativamente cerca de la sede principal de la Asamblea General, y allí va a estar ofreciendo una rueda de prensa para hablar precisamente del discurso que acaba de pronunciar ante la Asamblea General de la ONU. O sea que sigan pendientes, si es de su interés, sigan pendientes, en este caso ya no por no se diga más, sino por las redes, supongo de que de presidencia, Luis Abinader, comunicaciones, etcétera. Así es. Se nos fue el tiempo, Karina. Se nos acabó el tiempo. Nos queda uno. Aquí en No se diga más, pero bueno, Alex, qué honor haber podido escuchar estas palabras, este primer discurso y por supuesto darle cobertura aquí en el programa. Coincidió exactamente con nuestra hora de programa y qué bueno que pudimos discutirlo inmediatamente. Así es, una vez más las gracias a nuestro invitado del día de hoy, Fausto Rosario.
Y a ustedes, amigas, amigos, que no pudimos conversar con ustedes, no pudimos recibir llamadas por la situación y porque además nuestro invitado estaba a través de la línea telefónica, pero mañana seguramente habrá espacio para que ustedes también puedan comentar sobre este discurso ofrecido por el presidente Luis Abinader en el marco de la 76ª Asamblea General de la ONU. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. No se diga más. Bye, bye. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Y ahora aguante cajeta, el público es que hablará. Redes sociales